El paradigma que rodea al colectivo ha ido variando de acuerdo al contexto histórico. Existían culturas antiguas que pensaban que las personas con diversidad funcional poseían poderes sobrenaturales, incluso se les adjudicaban castigos divinos por su corporalidad. A partir del siglo XV, el punto de vista discriminatorio, segregador y estigmatizante opera a tal punto que se crean dispositivos que están dedicados a encerrarles, lo que hoy conocemos como manicomios. Se invisibilizaba su existencia y de esta forma se abonaba la idea de que la diferencia se convirtiera en un tabú. De esta forma se estructuraron las bases de la discriminación que hoy viven las personas con diversidad funcional. A comienzos del siglo XX, en la etapa de la modernidad, interviene el Estado con un enfoque asistencial de dependencia, generando exclusión social y sobre todo laboral y reforzando la perspectiva paternalista. Dicho paradigma se enmarca en la gran institución con uno de los mayores mecanismos de control biopolítico como es la medicina. La medicina sirvió como herramienta para crear test y estándares que definen niveles de discapacidad, limitaciones y barreras, postulando un supuesto científico que define qué es lo normal y qué es lo anormal. A mediados del siglo XX, a través de colectivos y comunidades virtuales, comienza a emerger un movimiento exigiendo tomar voz en su propia condición, valor y realidad. Las mismas personas que antes eran tildadas de discapacitadas comienzan a cuestionar las instituciones que han definido sus prácticas cotidianas y de desarrollo pleno, ubicando estas reivindicaciones en el plano de los derechos humanos. Discapacidad, según la clasificación internacional del funcionamiento, remite a las limitaciones de la actividad y las restricciones en la participación, derivadas de una supuesta deficiencia en el orden de la salud, ¿no? Este concepto está arraigado a un paradigma trágico de cómo comprender a las personas que disiden en ciertos sentidos de lo que implica adaptarse a las estructuras y al sistema de un mundo que se rige por el capacitismo. En ese sentido, en el año 2005 empieza a surgir el concepto de diversidad funcional, fomentado por la comunidad virtual del movimiento español foro de las personas que habitaban el foro de vida independiente. Es interesante que surge del propio colectivo de las personas que eran tildadas de discapacitadas. En ese sentido es un concepto que trae un valor reivindicativo, trae la posibilidad y necesidad también de decidir en primera voz quiénes son ellos, cómo desean ser nombradas, de qué forma, en qué formatos, desde qué lugar, y ante todo que se les escuche. Eso es algo que es muy interesante en este colectivo o comunidad. Es interesante porque tienen algo muy de nombrarse hacia ellos mismos en primera persona. Eso de no haga más tesis de nosotros sin nosotros. Dejen que nosotros, dejen que, claro, está bien, que nosotros hagamos nuestras propias tesis. En ese sentido es muy interesante. Y bueno, el término discapacitado además implica sin capacidad, porque justamente el prefijo dis indica negación, contrariedad. Lo dice la RAE. Y bueno, es eso, la diversidad funcional viene a proponer un contenido ideológico. Está arraigada a una aspiración emancipadora y libertaria. Las personas con diversidad funcional, a lo largo de su existencia, han sido vulneradas en lo que implican sus derechos sexuales y reproductivos. El imaginario social los ha representado como seres que no poseen sexualidad. Hoy en día, el propio colectivo de personas con diversidad funcional expresa que la sexualidad es uno de los aspectos más relevantes de todas las aristas que atraviesan su realidad. Hay muchas familias que les acompañan, pero dentro de ellas aún existen muchos tabúes. Desde los colectivos de personas con diversidad funcional y desde el ámbito científico se ha comenzado a investigar en este aspecto, en busca de abandonar una mirada terapéutica o asistencialista, posicionándola en donde debe estar, en el ámbito de los derechos humanos, para que las personas puedan disfrutar de una vida sexual con placer y autonomía.
En el año 2013, Bernet y Ogletree presentan un estudio basado en entrevistas a mujeres con diversidad funcional intelectual. La socialización de estas mujeres está condicionada por roles y estereotipos de género, por la heteronorma y el amor romántico. Con este trabajo podemos visibilizar cómo el género es una interseccionalidad fundamental en el desarrollo de la vida sexual de las personas con diversidad funcional. Uno de los aspectos más interesantes que los colectivos mismos han expresado es la falta de acceso a su propio cuerpo. Esto, sumado a la educación sexual limitada y conservadora que reciben, produce espacios en blanco que se completan con mitos, miedos y fantasías, alejando al individuo de la posibilidad de experimentar el placer y prefiriendo la abstinencia como práctica. El trabajo presentado en el año 2018 por Ian Jastrina y Hannah Becheyova aportan que trabajar en educación sexual integral con personas con diversidad funcional es una tarea difícil y debe ser abordada únicamente por profesionales en la materia. Otro aspecto importante es la colaboración de personas cercanas, familiares y cuidadores de las personas con diversidad funcional. Además, esta investigación fue enfocada en la prevención del abuso sexual en personas con diversidad funcional intelectual, población que es especialmente vulnerada en este aspecto. En busca de visibilizar las voces de este colectivo, es que nos encontramos con Matías y le hicimos estas preguntas. Con respecto a la primera pregunta es qué pienso sobre la mirada desde el punto de vista patológico sobre la persona con diversidad funcional en materia de sexualidad. Y yo pienso que desde el punto de vista, yo lo digo genéricamente que sí, que a pesar que estamos en 2023, a pesar de todo el avance, a pesar de todo, se sigue viendo desde el punto de vista de la sociedad que las personas con diversidad funcional o con capacidad diferente o con discapacidad, como quieran llamar, pero en este caso se refieren a diversidad funcional, sí, y que pienso y que hay que trabajar mucho, que hay que concientizar y bueno, y demostrar y luchar que las personas con capacidad diferente son personas, son sujetos de derecho y tienen derecho a tener relaciones, tienen derecho al acceso a la sexualidad. Con respecto a la última pregunta, yo pienso que no. Estuve mirando antes de responder esta última pregunta si las industrias donde realizan juegos sexuales, si se ha tenido en cuenta a las personas con diversidad funcional, y yo para mí que no, que las industrias tienen que empezar a tener un pienso, una innovación y pensar en esas personas que tienen dificultades motriz para que pueda tener su propio juguete, ¿no? A través de la investigación en esta temática, entendimos que comprender el rol de los asistentes sexuales era fundamental. La asistencia sexual es una herramienta de acceso al placer, un apoyo humano para acceder al propio cuerpo. Y también puede brindar asistencia a parejas donde ambas personas tengan diversidad funcional. A partir de esta inquietud, entrevistamos a Karina Núñez, ex trabajadora sexual, asistente terapéutica para entornos y personas con diversidad funcional, promotora en salud ocupacional recibida de la UDELAR, consejera especializada en ITS y VIH del Ministerio de Salud Pública y entrevistadora motivacional. En base a mi experiencia, el rol del asistente terapéutico sexual es la de conectar todo lo que tenga que ver con la sexualidad, la erotización, la sexoerotización y el sexo coital y no con la persona que está con la diversidad funcional y quien le acompañe en el caso de que fuera. Al recibir las diferentes solicitudes para hacer efectivo el servicio sexual con la persona con diversidad funcional, lo que tiene mucho que ver cuando se llega a ese proceso es si la persona nació con diversidad funcional o si se convirtió en una persona con diversidad funcional.
Eso es uno de los parámetros más a tener en cuenta. Y si es mayor. ¿Cómo es trabajar con personas las cuales viven en constante sobreprotección? Bueno, eso es una forma. Y cómo trabajar con aquellas personas que por su diversidad funcional han sido dejadas en total desprotección. Para mí, en los casos que he visto, cuando están sobreprotegidos es mucho más complicado que cuando están en abandono. Aquellas personas con diversidad funcional que están con sobreprotección y son varones, el vínculo se tiene que trabajar con un proceso mucho más previo con la persona que le asiste, con el familiar más cercano, como para convencerle, o muy raras veces son las mujeres a las que se les permite acceder a este tipo de servicios. Con respecto a la capacidad de comunicar o no sobre la sexualidad o la sexoerotización, yo creo que es algo inherente a la persona humana, ¿no? A quienes no tenemos diversidades funcionales a veces también nos cuesta hablar sobre nuestras sexualidades. Y cuando eso lo trasvasamos a otro, es complicado. Y con la diferencia de género es notorio, porque a un varón con diversidad funcional se le permite masturbarse quizás que, por mal decirlo, en cualquier lugar. Sin embargo, a una niña, a una joven, a una adolescente, por lo general, no se le permite o se la inhibe por ello. Siguiendo en la línea de lo importante que es que las personas que no evitan por su propio cuerpo diversas situaciones de desigualdad, escuchemos a las que sí lo evitan, decidimos comunicarnos con Amanda, una mujer de 40 años. Ella nos cuenta que es independiente, a pesar de que sus piernas no responden y su voz le dificulta expresarse con fluidez. Vive sola. Su silla de ruedas eléctrica le da libertad para trasladarse, aunque la falta de accesibilidad provoca cierta dependencia. Igualmente, eso no fue limitante para salir a bailar cuando era gurisa. Amanda nos pide que no expongamos su nombre, ni su imagen, ni tampoco su voz. Dice que su aspecto físico le genera inseguridad y su voz la considera muy fea, por eso le da vergüenza. Además, tiene un amigo bio que si por ahí se entera puede llegar a enojarse. Nos cuenta que la visita una vez por semana aproximadamente. Sus encuentros eróticos siempre están supeditados a la voluntad de él. Si se acerca y me da un mimo, yo respondo. Si no me toca, no lo toco. Si viene y estoy acostada, no le queda de otra. Nos cuenta que no le interesa la pornografía, pero si pasan alguna escena erótica en la tele, no tiene problemas con eso. Respecto a los ámbitos de socialización, encuentra barreras, sobre todo en relación a lo edilicio. Eso le impide tener las mismas oportunidades que otras personas para conocer gente. Sin embargo, aprovecha los acotados lugares donde sí puede acceder. Pero Amanda siente que a veces las escaleras no la dejan ser. Ella es una persona que expresa, vive, habita su sexualidad. Nos contó esta narrativa que a nosotros nos parece reivindicativa y por ende digna de seguir contándola, porque entendemos que nada debe ser hablado de las personas trans sin las personas trans. Nada debe ser escrito de las mujeres sin las mujeres. Nada debe ser proclamado e incluso investigado de las personas con diversidad funcional sin diversidad funcional. Nada se debe exclamar de nada si no hay alguien que allí esté habitando por cuerpo. Entonces, en nada de nosotros y nosotres tiene un carácter político, que lo compartimos y lo difundimos. La historia de Amanda es una de tantas que por supuesto seguiremos escuchando con amor y atención.